Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Solo sé que no he cenado como esos senadores, como esos diputados, como presidentes con dientes bien afilados, con mal del puerco por pinches atascados. Miles de millones se roban los cabrones, compran sus mansiones y lo guardan en colchones. Luego yo no fui, yo no sé, ya se perdió. Alguien se lo clavó, pero ese ya se nos peló. A lot of money in the bank. Yeah.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a hablar un poquito de nuestra experiencia acerca de la construcción de un proyecto de ley marco en derechos humanos y empresas en Brasil. O sea, de dónde viene este proceso, qué contiene, qué nos llevó a desarrollar eso y dentro de qué contexto. Y claro, cuáles son los retos que nos estamos enfrentando de ahora en adelante con este proyecto de ley. Bueno, ¿qué es una ley marco? Voy a empezar por eso. No es una ley de debida diligencia. Eso es lo primero que tengo que decir. Ana María ya habló muy bien acerca de las limitaciones de este concepto para nosotros de Latinoamérica, pero la idea de una ley marco, y se llama así como que en español más bien sería una ley cuadro o algo que intenta traer a disposiciones que no sean abstractas o generales, pero que puedan traer posibilidades de obligaciones directas a las empresas, pero también establecer directrices que no sean voluntarias, por supuesto, directrices obligatorias a las promociones de políticas públicas del Estado también en la temática. ¿Cómo ha empezado este proceso? En Brasil, junto al surgimiento del grupo de trabajo en la ONU sobre el tratado, empezó en Brasil un grupo de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que se llama Grupo de Trabajo Corporaciones. En portugués llamamos GT Corporações. Este grupo de trabajo empezó a acompañar un poco más la temática en Brasil y el desarrollo también de la agenda internacional. Nosotros de OMA, yo soy de OMA, el Centro de Derechos Humanos y Empresas, ahí estamos basados en Brasil, acompañamos la agenda internacional desde el inicio y estamos también en la campaña global, también que ya mencionaron los colegas y las colegas antes, en la parte del tratado efectivamente, pero también en Brasil. Entonces este grupo de organizaciones empezó a trabajar en un proyecto de monitorear las normas y reglamentaciones en Brasil. ¿Qué pasó? Eso fue en 2014. También hacen parte de este grupo de trabajo el Ministerio Público Federal de Brasil, la Defensoría Pública de la Unión o Defensoría Pública Federal. Claro, siempre contábamos con puntos focales muy específicos que estaban dispuestos dentro de la institución a trabajar en esta temática, pero se creó también dentro de la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público Federal, un grupo de trabajo también para empresas de derechos humanos, y el grupo de trabajo de la sociedad civil trabajaba mucho con este grupo del Ministerio Público Federal. Pero ¿qué pasó? En 2015 hubo el rompimiento de la presa de Fundão en Brasil. No voy a decir un marco porque hay otras violaciones constantes y todo, pero realmente fue algo que ganó mucha media, tuvo bastante atención mediática, fue en términos ambientales, fue el peor desastre que tuvimos en Brasil y bueno, empezó una pelea muy feroz de la sociedad civil y sobre todo los movimientos de afectados y afectadas para la reparación, que hasta hoy no se concretiza. Entonces, el GT Corporaciones también muy mezclado en eso, no estaba muy bien encontrando un centro para saber cómo lidiar con eso, si por un plan nacional de acción, y nosotros de OMA sacamos un estudio que evalúa los planes nacionales, los primeros que hubo aquí en Latinoamérica, y de hecho detectamos lo mismo que ya dijeron los colegas, que no son eficaces. Entonces una parte de este grupo de trabajo de Brasil decía, no vamos por un plan nacional, no va a servir, vamos directamente por un marco vinculante, una norma, pero así se quedaron un poco las discusiones y había un acumulado muy grande de discusiones. Eso fueron 3 años, pero por lo menos de 2014 a 2018 en que la sociedad civil de Brasil discutía con la experiencia de las violaciones, con las experiencias de los litigios que habían, con toda sorte de gente, expertos jurídicos, fiscales de la Unión, defensores públicos, todo el mundo, para decir, bueno, ¿qué pasó en 2016? El golpe de Dilma. En 2018 sale un decreto de Michel Temer de derechos humanos y empresas así completamente de la nada. O sea, un decreto en Brasil es un marco vinculante, se puede decir, pero el decreto es vinculante en decir que estas directrices no son vinculantes. Algo rarísimo, y nosotros vimos ahí un intento realmente del gobierno de Temer a la época,
junto con una parte que corría por fuera de académicos y también las empresas, por supuesto, de sacar una respuesta a esa falta de marco en Brasil, porque a esta altura Colombia ya tenía su plan nacional, Chile, México, etcétera, y Brasil no tenía nada, pero de cierta manera nosotros de la sociedad civil frenamos eso, porque no queríamos que saliera un plan nacional que no iba a servir de nada. Queríamos acumular conocimiento para saber qué iba a ser la mejor opción, y la revisión periódica universal y todo nos decía, hay plan nacional, plan nacional. Entonces el gobierno saca ese decreto de forma completamente no transparente, sin participación popular, que básicamente es un copy and paste, un copia y pega de los principios rectores empeorado, y que aún dice que no es vinculante, o sea, no sirve completamente para nada. Lo que pasó fue que, bueno, ahí vino la pandemia, un poco caótica la cosa, pero en 2020 la sociedad civil, a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y OMA también participó en la redacción, construye una respuesta a ese decreto con una resolución que sería lo que llamamos un contradecreto. A decir, bueno, presidente, si quieres, así tendría que ser, mínimo. Y sale una resolución. Finalmente, en 2021, nosotros hicimos un estudio con el apoyo de Amigos de la Tierra Brasil y de la FES Brasil para decir, bueno, entonces Brasil, ¿qué necesitaría? Nosotros aquí también ya nos adelantábamos un poco a la discusión de las leyes de debida diligencia, porque a esa altura ya había salido la ley de Francia, que no es debida diligencia como tal, es más bien deber de vigilancia, hay una diferencia, pero ya había salido, estaba la de Alemania, que estaba por salir, y estaba la directiva europea. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos que poner ojo con eso, porque esa discusión va a llegar aquí en Latinoamérica, y tenemos este hábito de copiar lo que está siendo hecho en Europa para decir, bueno, este es el marco que sirve. Y nosotros decimos, bueno, más bien vamos a ver qué onda. Y construimos un estudio que vimos algunas cosas. Lo primero es que Brasil no es un estado sin posibilidad para sancionar a las grandes empresas, porque sí, y cuando decimos del tratado, es súper importante un tratado, porque construye este estándar internacional. Pero para lidiar con un problema complejo necesitamos una caja de herramientas, no solo una herramienta. Entonces, Brasil sí tiene capacidad institucional para lidiar con casos de grande complejidad. Pero ¿por qué no estaban sucediendo? Después, en 2019, hubo el otro rompimiento de otra presa de Brumadinho que asesinó más de 300 personas. Hasta hoy no recuperan todos los cuerpos, los escándalos saliendo a toda. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa entonces con la legislación de Brasil, que se supone tenía una de las legislaciones más fuertes ambientales en el mundo, de licenciamiento previo, etcétera, que no fue capaz de suplir o de prevenir estas violaciones, y después no ha sido capaz de reparar debidamente a las víctimas? Entonces, lo que llegamos a la conclusión principalmente, y así para resumir, es que hay legislación esparsa. O sea, aquí hay un ítem en el Código de Defensa del Consumidor, aquí hay otro en la legislación ambiental, aquí hay otro, un marco de derechos humanos, pero no había como tal una legislación de derechos humanos y empresas que uno podría entregar a un juez y decir, mira, este es el marco en el que usted se va a basar para tomar una decisión. Entonces eso dificultaba mucho el acceso a la justicia y a la reparación, porque primero depende mucho del esfuerzo de los abogados o de los defensores y de los afectados y afectadas para poder intentar coger un poquito de estos dispositivos esparsos, y también no garantiza que el juez va a entender que este dispositivo se aplica a esta cuestión específica. Entonces, si yo cojo un dispositivo del Código de Defensa del Consumidor y llevo a un caso de derechos humanos y empresas de un rompimiento de presa, el juez puede decir, no, pero eso no se aplica porque aquí no es una relación de consumo como tal. Y también la pésima formación del Poder Judicial de Brasil, todo eso en derechos humanos, no había como una formación de derechos humanos como tal, nos llevó a la conclusión que tal vez sería importante sacar un proyecto de ley marco. Ese proyecto fue redactado en muy corto tiempo, tal vez no es lo ideal, pero aquí también hubo una cuestión de estrategia. Nosotros teníamos un timing de competir con el gobierno de Bolsonaro, que quería sacar un plan nacional de acción. Y si con Temer el decreto ya fue bastante malo, imagina lo que iba a salir bajo este gobierno. Entonces la idea era sacar un proyecto de ley mucho mejor, que fuera mucho más completo, para que el gobierno dijera, ok, bueno, no hay
¿por qué sacar un plan nacional ahora? Ya no era su prioridad, estaban haciendo solo para fregarlos, más o menos. Bueno, entonces lo que pasó fue que redactamos en un grupo de GT Corporaciones un poquito menor. Estábamos DOM, Amigos de la Tierra, la Central Única de Trabajadores, el Movimiento de Afectados por Presas y algunas asesorías parlamentarias. Y después lo pusimos en discusión al grupo de trabajo con otras organizaciones y entraron a Oxfam Brasil, Conectas, estaba FIAM Brasil también, o sea, hubo más participación, pero así teníamos un tiempo corto y queríamos protocolar el proceso y lo hicimos en marzo de 2022 y sirvió porque el funcionario del gobierno como que nos dijo, bueno, ahora que ustedes protocolaron el proceso, ya no vamos a sacar el plan nacional. Entonces sí, para eso sirvió en el sentido de que nosotros queríamos dar la narrativa, no más correr detrás de las iniciativas del gobierno, pero decir, no, aquí hay un estándar que fue construido con acumulado de casi 10 años de sociedad civil, con las experiencias de la gente que ya litigó en casos de derechos humanos y empresas en Brasil y expertos jurídicos. Todo eso, y lo que hicimos fue protocolar eso. Empezamos con 4 parlamentarios que propusieron el proyecto. Ahora, después más 2 firmaron, 2 parlamentarias, y ahora ya estamos llegando a 12 más o menos. Eso de firmas de parlamentarios que proponen, claro. Y ahora va a empezar la discusión efectivamente en las comisiones de la Cámara. ¿Qué pasa? Pasa que nosotros también protocolamos por un tema estratégico, pero de todas maneras también aseguramos un poquito la campaña, también estratégicamente por el tema de las elecciones, porque el año pasado hubo elecciones en Brasil, queríamos ver cómo iba a estar no solo el gobierno ejecutivo, que es muy importante, pero también el tema del Congreso, cómo iba a estar la composición del Congreso para poder mapear ahí las alianzas y ver a qué parlamentarios podríamos acceder. Entonces ya con la elección, con el cambio, el año parlamentario en Brasil se dice que empieza después del carnaval, verdaderamente. Entonces ya en marzo seleccionaron las comisiones, los parlamentarios, los relatores de los proyectos, y ahí empezamos la campaña fuerte. Hicimos un seminario en Brasilia en lo que contamos con más de 40 diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, las asesorías técnicas, cuando hay un proceso de reparación, eso fue un logro muy importante, principalmente de los afectados por presa y otros movimientos de los afectados de los crímenes de Vale y de San Marco, y que es súper importante para garantizar el equilibrio entre las partes. Entonces, que las afectadas y afectados pueden contar con una asesoría técnica de calidad independiente y que les dé las armas para enfrentar a los abogados de las empresas, porque a veces los afectados llegan con un abogado popular y la empresa llega con 20, un experto en cada área jurídica. Es imposible, no hay paridad de armas. Entonces, la asesoría técnica es muy importante en ese sentido. Y también lo que nosotros queríamos era traer esa discusión de derechos humanos y empresas para una gramática de derechos humanos, porque como dijeron los colegas antes, ya hay casi un consenso de que los marcos voluntarios no funcionan. Entonces, ¿qué se disputa hoy? Más se disputa mucho el discurso y, por ejemplo, gente que dice, bueno, ok, vamos a hacer un marco vinculante que no sea voluntario, pero que esté basado en las directrices de la OCDE o que esté basado en el lenguaje del compliance. O sea, vamos a hacer el compliance vinculante. Eso no nos sirve. No es porque es vinculante que sirve. Entonces, tampoco es solo decir que necesitamos marcos vinculantes, pero necesitamos marcos vinculantes que atiendan nuestra necesidad en cuanto a sociedad. Entonces, algunas cosas interesantes de este proyecto. Dispone, por ejemplo, la primacía de los derechos humanos en acuerdos de inversión. Eso parece una estupidez para nosotros que trabajamos con derechos humanos, pero eso se disputa mucho en términos de tribunales, porque ellos entran en un nivel de, es una colisión de derechos, pero no porque hay una jerarquía, y los derechos humanos tienen jerarquía, y eso se establece entonces claramente en el proyecto de ley. También la cadena de suministro. Una cosa que es importante que
las obligaciones de las empresas son establecidas tanto en un ítem separado y claramente, cuanto en los mecanismos de prevención y reparación, y se establece que tienen responsabilidad solidaria en toda la cadena de suministros, incluida la controladora, los inversionistas públicos y privados, las subsidiarias, las instituciones económicas y financieras. Eso es también bastante importante. Incluso si hay actividad fuera del territorio nacional, pero que se beneficia, vamos a decir, un fondo de pensión de Estados Unidos que no actúa en Brasil, pero que se beneficia de las ganancias de Vale en Brasil. También estaría implicado en responsabilidad solidaria. Entonces eso, obviamente ustedes van a ver que es bastante ganancioso el proyecto, en el sentido de que, por eso, o sea, fue un acumulado de la sociedad civil, pero sí hace parte de la estrategia también hacer el mejor proyecto y el mejor borrador que podemos tener para que después, cuando entren las discusiones y todo el ataque que va a sufrir de las empresas, podamos disputar los ejes centrales y dejar ahí una otra cosa para que puedan sacar, pero sin tocar al punto estructural. Entonces, también hay el tema de que las empresas deben obedecer a la Convención 169. Parece una estupidez de nuevo, pero eso también, las empresas en Brasil siempre actuaron mucho, yo creo que en todas partes, con el tema de que, ay, pero no está aquí en la ley, y la internalización de los tratados y convenciones no es tan clara, no es tan fácil en nuestros países. Entonces eso también es algo que la ley marco ayuda bastante. Una cosa muy interesante es que establece que todas las empresas transnacionales que tengan actividad económica en Brasil deben tener sus estándares internos, o sea, de gestión de riesgo, todo eso, al acuerdo a la legislación más protectiva de derechos humanos de los países que actúan. Entonces ya no podrán decir, vale, por ejemplo, si viola derechos humanos en Mozambique, no podrá decir, pero la legislación de Mozambique no me dijo que yo tenía que hacer eso, porque está bajo la legislación de Brasil y es más protectiva. Entonces eso también es algo bastante interesante. La reparación integral, que ya fue bastante discutida, y también se pone por primera vez en un marco de Brasil la centralidad del sufrimiento de la víctima. Eso ya está consolidado en el sistema interamericano, pero no había como tal en marcos nacionales de Brasil. La inversión de la carga de la prueba, el derecho a decir no al emprendimiento, o sea, no solo la consulta, pero el derecho al consentimiento. Bueno, y en términos de mecanismos concretos, ¿qué les puedo decir? De prevención, principalmente entrega de informes semestrales en los que el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo, el IBAMA, la FUNAI, o sea, todos los órganos que ya tenemos en Brasil, nos preocupamos mucho por no crear un órgano nuevo, porque eso podría sacar un entrave muy fuerte, decir, bueno, no hay presupuesto para crear un nuevo. Entonces, con los órganos que ya tenemos de fiscalización, que estos órganos pueden fiscalizar este informe, o sea, es una forma, la empresa proviene las informaciones, pero no se queda ahí, no es automonitoreo y decir, bueno, yo entregué el informe y ya está. No, estos órganos tienen que hacer la fiscalización, incluso in loco, a ver si las informaciones son verdaderas. También en un punto está la debida diligencia, y aquí es importante, no es que la debida diligencia no se pueda utilizar, pero es un tipo de mecanismo de prevención. Entonces sí, que las empresas construyan planes de debida diligencia, ahí está. Y de nuevo, y está expresamente dicho que el hecho de construir un plan de riesgo no exime a la empresa de responsabilidad en el caso de violación. Eso es también importante decir. Yo estoy completamente de acuerdo con Ana María cuando dice, bueno, vamos a llamar entonces una debida diligencia inflada. No, la debida diligencia es inherentemente una obligación de medio, entonces se puede usar, pero yo estoy de acuerdo que debemos llamar, o sea, ley marco, ley de responsabilidad jurídica, lo que sea, pero limitar esa debida diligencia puede ser muy peligroso. Pero no quiere decir que no se pueda usar como un instrumento de prevención específico. Hay también, en términos de reparación, hay una necesidad que las empresas presenten los planes de compensación para que sean evaluados por el Ministerio Público Federal. Lo que pasó mucho en Brasil fueron que las propias empresas conducían el proceso de reparación. Eso suele pasar mucho. Y alguien preguntó antes, ¿qué bien haría una responsabilidad penal? En Brasil, por ejemplo, tenemos responsabilidad penal de la persona jurídica en casos de violaciones de derechos ambientales, del medio ambiente. Y lo que vimos es que observamos es que poner la empresa
por supuesto no se va a arrestar la empresa, no se trata de una pena de prisión, pero poner la empresa en este lugar de que comete un delito, de que es criminal, eso cambia la narrativa, porque lo que pasa es que las empresas cuando violan, ellas empiezan a conducir el proceso de reparación en los territorios, mucho a base del chantaje también, de decir, bueno, si ustedes no nos dejan continuar actuando o no aceptan ese tipo de reparación que estamos ofreciendo, nos vamos y los empleos y no sé qué, siempre este chantaje que todos nosotros conocemos. Entonces ponerla en el rol de reo, de decir, bueno, cometiste un delito, un crimen y tienes que pagar, es bastante significativo en la narrativa, en la disputa de reparación. Pero bueno, hay algunas otras cosas en términos de mecanismos concretos de sanción. Lo que pusimos fue el simple hecho de no entregar el informe puede causar el embargo de las actividades, porque lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la ley de debida diligencia alemana, que incluso nosotros también vamos a sacar un estudio acerca de la efectividad de eso en Brasil. No muy bien la efectividad, porque la ley recién empezó a vigir, pero sí las empresas alemanas que actúan en Brasil se estaban adecuando a los estándares de la ley. Y bueno, yo les dejo la curiosidad para cuando salga, pero el resultado no es muy promisor. Entonces, y algo muy malo de la ley alemana es que el hecho de no cumplir con aquellas disposiciones ahí que son vinculantes, pero el hecho no genera responsabilidad automática. Entonces eso, o sea, no hay exigibilidad, no se puede exigir esta obligación. Entonces en Brasil lo que pusimos fue, además de multa, que es bastante común, embargo de las actividades, la prohibición de recibimiento de beneficios e incentivos estatales y de celebrar contratos públicos. Eso también es bastante interesante. Y algunas otras. Otra cosa importante, y con eso ya voy terminando, había mucho que quería decir. También el hecho de que se celebre un acuerdo colectivo, que es muy común en Brasil también, porque ahí tenemos litigio colectivo. Eso se establece en la ley marco, que este acuerdo colectivo no puede se utilizar primero como una forma de impedir a que un afectado o afectada busque una reparación específica, un caso que tiene particularidades, y dos, que también no puede estar por debajo de lo que prevé la legislación. ¿Ves? Los acuerdos hay mucha discusión porque sí aceleran la reparación, pero el 90% de las veces están por debajo de lo que se obtendría en una reparación judicial. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Bueno, los desafíos que encontramos hasta ahora, como dije, el año pasado hicimos, claro, la difusión, etcétera, pero no nos empeñamos mucho, que digamos, porque queríamos ver cómo iba a estar el Congreso. Les cuento que el Congreso de Brasil está igual o peor, si se puede. Entonces, aunque tenemos un poder ejecutivo que es más abierto, claro, y que es el momento de trabajar en esta agenda, no es una tarea fácil lidiar con el Congreso de Brasil ahora. Entonces, lo que vamos a enfrentar es esta dificultad y cómo vamos a mitigar eso. Primero, intentando atraer el gobierno federal para la discusión. Entonces, involucrar a los ministerios, a los ministros, para que ellos también puedan actuar en la aprobación de este proyecto. Otra fue reforzar la situación del tratado también, porque la ley marco y el tratado caminan mucho juntos y uno ayuda al otro. Entonces, el hecho de que una ley marco en un país, sea Brasil, sea Colombia, etcétera, una ley de derechos humanos y empresas exista, eso el país se la tiene más fácil o más confortable en el ámbito internacional de decir, bueno, nosotros vamos a negociar un tratado con estos estándares mínimos porque eso es lo que tenemos mínimo en nuestra legislación. Incluso una pelea que tuvimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores pasado de Brasil es decir, bueno, ustedes están en la negociación del tratado negociando por debajo de los estándares de Brasil, que ya tenemos en legislación interna. Y eso pone, y ahí hablamos, ahí pusimos una hormiguita en los sectores empresariales, porque dijimos, bueno, eso afecta a la competencia de Brasil también en el escenario internacional. Entonces eso también como que les dio un susto, pero la idea de estos marcos nacionales es siempre trabajar junto con el marco internacional para facilitar la aprobación. Otro punto es entender el timing del Congreso y ver por las comisiones qué tipo de trabajo
trabajo podemos hacer y usar las comisiones como un termómetro, a ver cómo se va en la votación general. En términos de las empresas, ya empezaron los ataques. En nuestro evento ahora en Brasilia ya estaban presentes algunas empresas, pero sobre todo despachos de abogados, bufetes de abogacía que trabajan para estas empresas y ya sacaron un parecer jurídico sobre el tema que dicen que costó $20,000 y bueno, sobre todo lo financió Vale dispensa presentaciones y el argumento es lo de siempre, o sea, eso es muy complicado de hacer, eso va a penalizar las actividades económicas, eso causa inseguridad jurídica y para contestar a eso yo voy a utilizar algo que dijo el profesor Suyadevo en la última sesión de negociación del tratado. La vida es complicada, lidie con eso, o sea, que sea complicado no es argumento para que no se aplique, la vida es complicada y mucho más para la gente afectada en los territorios, o sea, para una empresa transnacional que tiene 1.000 millones de beneficios no va a ser complicado instaurar un plan de debida diligencia, o sea, decir no saber para una empresa que tiene actuación en 100 países del mundo me parece bastante irracional, pero también estamos tratando de establecer las líneas rojas del proyecto justamente para saber en qué punto no vamos a ceder en las negociaciones que van a venir en la Cámara, o sea, en qué punto van a intentar presentar enmiendas y todo y en qué punto tenemos que ser bastante atentos y no perder la esencia del proyecto. Y por último, solo quería cerrar con decir que este proyecto no va a ser la panacea para todos los problemas. Mismo si se aprueba como está, lo que no creemos, pero por lo que vamos a luchar, no va a ser la panacea de todos los problemas, pero sin duda da una dirección y eso fue una conclusión que sacó la sociedad civil después de este evento, da una dirección bastante clara de qué rumbo Brasil tiene que seguir, tanto en los marcos y casos nacionales que tiene de reparación y también para prevenir nuevos, como en su postura internacional, en la negociación del tratado, etcétera. Entonces trae un rumbo bastante fijo a decir, bueno, Brasil, menos que eso no, o sea, eso ya está, no se discute, mucho de ahí ya está en su legislación, entonces ustedes tienen que actuar por acá. Y evita mucho lo que decía la profesora Ariadna también, el caso a caso. Bueno, es muy común en todas partes. Con eso cierro. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque.
Chico Huarque, quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con mundos, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Buenas tardes con todas y todos. Soy Julio Prieto, muchas gracias. Soy un abogado ecuatoriano. Trabajo desde el año 2005 junto a las poblaciones indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Estoy aquí en representación de la UDAP, que es la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco. Bueno, quería agradecer, aprovecho a los organizadores por haberme invitado al foro y más que nada a ustedes por su paciencia y por su interés en estar aquí sentados ahora para escuchar lo que tenemos que decir. Texaco, ahora Chevron, arribó en los años 60 para desarrollar la industria petrolera en Ecuador, pero al hacerlo cometió múltiples violaciones de derechos humanos y también de derechos de la naturaleza. Y aunque este crimen se cometió hace mucho tiempo, su falta de reparación hace que los afectados sigan sufriendo las consecuencias hasta hoy día. Y lo que es peor de esta situación es que la empresa sigue impune. Chevron realizó trabajos de exploración y explotación petrolera en zonas selváticas en nuestra Amazonía, que se encontraban habitadas por las nacionalidades Secoya, Guarani, Shuar, Quichua, Cofán y Tetetes. Muchos, como el pueblo Cofán, fueron reducidos o desplazados. Otros, como los Tetetes, fueron exterminados por completo. Luego de utilizar explosivos y realizar un sinnúmero de perforaciones exploratorias rudimentarias, Chevron perforó más de 350 pozos extractores de petróleo. Para perforar cada uno de estos pozos se utiliza una mezcla hecha en base a varios metales pesados, como el cromo 6, con lo cual se lubrica los taladros, pero como resultado se produce una gran cantidad de desechos tóxicos que son conocidos como los lodos de perforación. Estos desechos, muy conocidos por su toxicidad, hacen que normalmente sean depositados en contenedores adecuados, son contenedores metálicos, tanques o por lo menos piscinas recubiertas. Y ahí deben ser tratados. Bueno, Chevron hizo todo lo contrario y los depositó en simples huecos que cavó en el suelo y que luego vertió a los ríos. Posteriormente, cuando los pozos entran en producción, estas mismas fosas o piscinas fueron utilizadas para depositar las aguas de formación y otros desechos. Estas piscinas significaron un significativo ahorro porque eran utilizadas
como los estanques en donde debían haberse guardado estos residuos si es que se lo hacía de manera adecuada. En la práctica, a pesar de prohibiciones legales y contractuales, luego de un proceso natural y obviamente gratuito como es la decantación en estas piscinas, el contenido era vertido directamente en nuestros ríos. Es decir, Chevron logró rebajar el coste de la producción por barril hasta límites nunca antes vistos en esa época en Latinoamérica, pero lo hizo mediante la disminución de cuidados ambientales. Su prioridad eran las rentas. De hecho, el representante legal de Texaco admitió en una carta pública que se publicó en todos los medios del Ecuador que en el Ecuador se vertieron 15.834 millones de galones de aguas de formación entre 1972 y 1990, es decir, durante todo el tiempo de operación de Texaco. Es decir, este vertimiento de aguas de formación en los ríos de nuestra Amazonía no fue accidental, fue una práctica totalmente deliberada, fue sistemático. Chevron omitió implementar en Ecuador un sistema que tenía patentado y que permitía la reinyección de estas aguas en el subsuelo. En esa misma época Chevron sí utilizaba esta tecnología en los Estados Unidos, pero no la utilizó en Ecuador. En su lugar, Chevron diseñó un sistema de drenaje denominado cuellos de ganso, que es un sifón básicamente, que permitía deshacerse de los desperdicios de la industria y ahorrar millones en el tratamiento. Los resultados de los análisis de laboratorio en muestras de suelo, en muestras de agua, demuestran que el área operada por Texaco aún presenta resultados con presencia generalizada de hidrocarburos y de otros elementos carcinogénicos, como el benceno, tuleno o el cromo 6, mercurio inclusive, todo en las zonas operadas por Chevron. La contaminación también afectó las fuentes de agua subterránea, por falta de recubrimiento que les comenté en las piscinas, en donde Chevron depositó y enterró sus lodos de perforación y las aguas de formación. Todos estos elementos contaminantes siguen presentes en la zona donde operó Chevron hasta el día de hoy, y sus efectos más allá de daño al ecosistema incluyen afectaciones dérmicas, infecciones vaginales, intestinales y otros problemas en el sistema respiratorio, en el sistema reproductivo, circulatorio y múltiples casos de cáncer. De acuerdo a estudios realizados, las tasas de cáncer son mucho más elevadas que en otras regiones de Ecuador en donde no han existido estas actividades. En resumen, los efectos de las actividades extractivas de Chevron en la Amazonía ecuatoriana aniquilaron las condiciones de vida de los pobladores amazónicos, quienes no podían ya beber el agua de los ríos por la contaminación, pero tampoco podían utilizar pozos para captar agua subterránea porque el agua subterránea también estaba contaminada. Incluso el agua de lluvia ya no era una opción porque el gas asociado a la explotación petrolera era quemado en mecheros como el de la fotografía. Esto produce lluvia ácida y enfermedades que eran desconocidas en la zona. Aparte, obviamente, que es terrible para los efectos del calentamiento global. Esto era un poco para ver el contexto. Veremos a continuación que la presencia de estos recursos naturales, junto con un sistema judicial débil, leyes insuficientes o ambiguas, autoridades corruptas, ausencia de mecanismos internacionales de responsabilidad y la existencia de mecanismos para la protección de inversiones, por otro lado, así como otros factores, hacen que el caso de las comunidades amazónicas de Ecuador contra Chevron sea paradigmático en demostrar cómo funciona el mecanismo, la arquitectura de impunidad en caso de crímenes ambientales cometidos en países como el nuestro, que están en vías de desarrollo. Es la comprobación de un fenómeno que no es exclusivo del Ecuador, sino que se repite en todo el sur global. La pregunta que me pidieron contestar es, ¿qué obstáculos encontramos para evidenciar las violaciones a los derechos humanos cometidos por Chevron en Ecuador? ¿Y cuáles han sido los mecanismos empleados? ¿Qué dificultades hemos tenido para responsabilizar a la empresa por daños ocasionados? Este es un caso muy largo y complejo. Ha estado en todas las jurisdicciones y lleva las 4 décadas. Para facilitar la comprensión de los obstáculos encontrados en nuestra lucha por responsabilizar a Chevron de los daños en nuestro territorio, ahora veremos estos obstáculos, pero en relación con cada uno de los mecanismos que hemos empleado en distintas jurisdicciones, que para facilidad en la comprensión los he dividido según el tipo de jurisdicción en la que intentamos emplear estos distintos mecanismos disponibles, juntamente con el correspondiente obstáculo. Primero vamos a ver entonces qué sucede en la jurisdicción anfitriona, el hogar de las compañías de las empresas transnacionales. Los afectados primero presentamos una demanda en 1933 en Nueva York, que era la sede de la compañía, pensando que era el lugar apropiado para conseguir sentencia. Sin embargo, se nos aplicó la doctrina del forum non conveniens, que se define como el poder discrecional que tiene un tribunal para declinar su jurisdicción, argumentando que existe otro foro más apropiado para este procedimiento. Chevron presentó en esa época 14 affidavits, 14 declaraciones juramentadas de abogados ecuatorianos reconocidos, en los que estos sostenían que Ecuador era el foro perfecto para este tipo de juicios, que sus autoridades eran independientes y que era en resumen una maravilla de jurisdicción. Los embajadores de Ecuador también enviaron documentos a la Corte de Estados Unidos oponiéndose a que Estados Unidos asuma jurisdicción por los daños cometidos en Ecuador. A la final vencieron. El Fórum Non Conveniens se impuso después de 9 años de litigio.
Chevron ganó mucho tiempo. Sin embargo, lo que sí resulta curioso es observar que mientras en 1993 los representantes de Chevron rechazaban toda responsabilidad ante los tribunales de Nueva York, ya en 1994 sus ejecutivos estaban negociando en Ecuador con el gobierno un contrato de remediación. Es decir, mientras convencían a los tribunales norteamericanos de que el caso pertenecía a la justicia ecuatoriana, negociaban por el otro con el gobierno ecuatoriano para asegurarse de no ser juzgado en Ecuador. En lugar de negociar con las víctimas, prefirieron negociar con un gobierno que ya tenían capturado desde hace tiempos. La compañía Chevron, lejos de aceptar su responsabilidad en Estados Unidos, también presentó una demanda en la misma Nueva York, una demanda civil de extorsión y fraude contra las víctimas ecuatorianas, sus abogados como yo y todos los representantes y aliados, alegando que constituíamos una organización criminal, tratando de extorsionar a Chevron mediante falsas reclamaciones de responsabilidad ambiental. Es decir, Chevron abusó de la ley RICO para criminalizar a las víctimas por hacer reclamos en su contra. Esta ley es la misma que fue utilizada para terminar con las mafias de las familias de Nueva York. Pero en este caso, la mafia son los pobladores amazónicos, que según la compañía pretenden extorsionarla bajo falsas pretensiones de daños ambientales. La historia en Ecuador no fue distinta, pero tiene sus propias características. En Ecuador el contexto era y es de un sistema judicial débil, leyes insuficientes, autoridades corruptas. Es decir, es un país incapaz de ofrecer recursos judiciales efectivos. El sistema judicial se ha demostrado débil, incapaz ni siquiera de hacer cumplir sus propias sentencias, mientras que las leyes ambientales han sido insuficientes o no han sido aplicadas por las autoridades de control de manera debida. Las autoridades han sido capturadas. Por ejemplo, la captura del gobierno en la época que operaba Texaco se muestra claramente en el caso del presidente de Ecuador, que era Sixto Durán Ballén, y su presidente Alberto Dajic. Estos funcionarios fueron capturados y ejercían una defensa instrumental y activa de los intereses de Chevron, aún contra los intereses del propio Estado. Pudimos acceder a algunos documentos durante el juicio en los que se hacían graves revelaciones que demuestran esto. El primero de estos es un memorándum interno de Chevron del 26 de noviembre de 1993, es decir, cuando ya los habíamos demandado en Nueva York. Dice, en nuestra reunión del 15 de noviembre le prometí al vicepresidente Alberto Dajic proveerle de un memorándum acerca de las implicaciones para la República del Ecuador de la demanda presentada en los Estados Unidos contra Texaco y las acciones que el gobierno de Ecuador podría tomar para proteger sus intereses. Este mismo memorándum también dice, como métodos de protesta, que el Ecuador puede oponerse a la demanda protestando de dos formas diferentes, discutiendo el asunto con el Departamento de Estado de Estados Unidos y pidiéndole su respaldo ante las Cortes de Estados Unidos, y también mediante una petición ante la Corte específicamente que se refiere al caso. El mismo autor anterior dirige un nuevo memorándum al vicepresidente de Texaco, Ricardo Reyes Vega, en el que indica cómo coreografar los siguientes pasos. Dice, con el propósito de darle a Dajic un pretexto para llegar a una solución negociada con Chevron, ellos deberán ser partícipes de un esfuerzo por educar al país respecto a los reclamos de Texaco, de manera que un potencial pago por 500 millones parezca real. Luego, cuando el reclamo se resuelva, podrán aclamar ser héroes. Esta captura se mantiene hasta hoy día, al punto que actualmente uno de los abogados de Chevron ejerce como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, hoy en día, Fernando Santos Albite. Y asimismo por el hecho de que las autoridades del Estado actualmente ejercen una campaña de persecución contra nosotros, contra los afectados y contra todos los aliados. En efecto, durante los primeros años del litigio en Ecuador, los afectados y los representantes presentaron múltiples denuncias, luego de que sufrimos persecución por parte de las Fuerzas Armadas, que se encontraban al servicio de Chevron en esa época. La situación se resolvió cuando hicimos público que las Fuerzas Armadas ecuatorianas mantenían contratos de seguridad con Chevron. Estos contratos fueron terminados, pero ya habían servido para que Chevron pueda falsificar información en un reporte de inteligencia militar que los abogados de Chevron utilizaron para suspender diligencias judiciales en los que se iba a demostrar la contaminación. Todos estos hechos condujeron a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares para algunos de nosotros. Y bueno, más recientemente, hace menos de un año, el Procurador General del Estado, en una clara intromisión de funciones, presionó a la Fiscalía para que inicie investigaciones en contra de los pobladores y sus abogados, retorciendo procedimientos e inclusive cambiando el tipo penal. Fiscalía llamó a declarar a las víctimas, a los afectados, en una investigación por el delito de cohecho. Jamás se llamó a declarar a ningún funcionario de Chevron en relación con el crimen ambiental cometido en la Amazonía. Esta intromisión del gobierno de Ecuador ante la Fiscalía al buscar de manera insistente configurar un proceso penal contra sus propios ciudadanos deja en claro que el Estado ecuatoriano y Chevron actúan coordinadamente en ejecución de un laudo arbitral al que me voy a referir más adelante. Buscan anular la sentencia y utilizan técnicas de amedrentamiento y persecución en contra de las comunidades y sus abogados. Luego de que
le ganamos el juicio a Chevron e intentamos ejecutar la sentencia, obviamente, pero nos topamos con la ingrata sorpresa de que Chevron había dejado en sus cuentas en el Ecuador solamente $360. Sí, da risa, pero esto nos obligó a buscar los bienes de Chevron en otros países. Y bueno, este es un tema muy complejo. Involucra lo que sucede en la jurisdicción internacional a la que me voy a referir más adelante, pero también el abuso de otras herramientas legales más tradicionales como el velo corporativo. Por lo que por ahora solamente les voy a adelantar algunos hechos de lo que sucedió frente a nuestros intentos por ejecutar la sentencia en estos países. Por ejemplo, en Argentina, logramos una orden de embargo sobre la totalidad de los bienes de Chevron que fue reconocida por las Cortes argentinas en primera instancia y fue ratificada en segundo nivel. El problema fue que justo en ese momento era cuando YPF y Repsol tuvieron esta disputa por la que Repsol terminó expulsada de Argentina e YPF se quedó sola con los campos pero sin tecnología ni inversión. Entonces estaban buscando explotar el campo de Vaca Muerta, que son yacimientos que no estaban siendo explotados todavía. Chevron vio en esto una oportunidad y envió a su vicepresidente a negociar con Cristina, a quien le ofreció la inversión que necesitaba, la participación de Chevron en asociación con la empresa argentina, pero obviamente no podían hacer esta inversión si tenían un embargo pendiente. Es decir, con este soborno, Cristina ordenó a la procuradora Hills que ordene a la Corte Suprema desechar, archivar el embargo. En Canadá pasó algo parecido, solo que allá la discusión en el fondo se centró en que lo que estábamos hablando, que Chevron no es Chevron, que Chevron Canadá no es la misma Chevron que fue demandada en Ecuador, aunque en Ecuador fue demandada la empresa matriz. Bueno, luego de años de litigio en Canadá, también el caso ya estaba en la Corte Suprema, se habían superado todas las trabas que se habían puesto y la Corte Suprema parecía muy propicia a aceptar la demanda. En ese momento intervino el Procurador General del Estado ante la Corte de Canadá para pedir que no se reconozca. Sobre este tema voy a volver más adelante. Y aquí en Colombia, ¿qué pasó? También tenemos un embargo que todavía está vigente. Esta recae sobre todas las gasolineras de Texaco. A ver, personalmente vine a Bogotá hace 10 años. Viví 4 años aquí intentando conseguir abogados que no tengan miedo. Aquí nos enfrentábamos a la lista Clinton. No sé, me imagino que todos están familiarizados. A los abogados que trabajan para organizaciones criminales que típicamente son de narcotraficantes, los ponen en una lista Clinton y quedan tachados para siempre en los Estados Unidos. No consiguen visa, no consiguen nada. Entonces parece que aquí los abogados cuando llevan a firmar el contrato con nosotros para empezar las acciones, eran amenazados con la lista Clinton. Entonces no se pudo. En la jurisdicción internacional. El escenario aquí tampoco es alentador, pues nos enfrentamos a la ausencia de mecanismos internacionales de responsabilidad para las empresas transnacionales, pero por el otro lado, la existencia de mecanismos para la protección de inversiones extranjeras. Es decir, no existe nada en contra de las empresas transnacionales, solamente los principios de aplicación voluntaria a la que ya nos hemos referido ampliamente. Pero en favor de las empresas transnacionales, ahí sí tenemos un muy desarrollado sistema de protección de inversiones. Después de décadas de litigio y de obtener la victoria en la jurisprudencia escogida por Chevron, es decir, Ecuador, un panel de 3 abogados privados asumió potestades de árbitros para resolver una disputa de inversiones planteada por Chevron. Este panel de árbitros ordenó al Ecuador una serie de medidas ilegales y contrarias al orden público ecuatoriano y a los derechos de sus ciudadanos. Aquí algunas de las órdenes emitidas por ese tribunal. Por ejemplo, tomar todas las medidas a su disposición para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o reconocimiento dentro y fuera del Ecuador de cualquier sentencia contra Chevron. Es decir, le están ordenando al Estado que anule una sentencia que está ejecutoriada, que fue dictada por sus propias cortes. Y en efecto, el laudo de 2018 ordena que Ecuador intervenga el Poder Judicial para interferir en una causa entre particulares. De hecho, ordena que Ecuador informe a otros países, que es lo que hizo en Canadá, en donde los afectados estemos buscando ejecutar la sentencia. El laudo ordena que el Estado defienda a una de las partes de un conflicto privado. Y esta es una empresa transnacional. Es decir, un sistema de solución de conflictos diseñado para evitar la interferencia del Estado en procesos judiciales privados fue pervertido hasta el punto de ser utilizado para obligar al Estado a intervenir en favor de una de las partes en un conflicto privado. Así, partiendo de la supuesta debilidad corporativa, las empresas transnacionales han adquirido un sistema legal que las protege, no solamente de eventuales abusos por parte de los Estados, sino que también les otorga un mecanismo que garantiza la impunidad por los crímenes que cometen fuera de sus países de origen. Es decir, las empresas transnacionales están protegidas no solamente de interferencias indebidas por parte del Estado, sino de reclamos legítimos de sus ciudadanos. ¿Se acuerdan que les comenté sobre los casos de Argentina y Canadá? Bueno, pues esta es la razón por la que se cayeron los casos en Argentina y Canadá. El Procurador General del Estado intervino ante las Cortes de Argentina y Canadá para evitar que reconozcan una sentencia dictada por sus propias cortes, todo en defensa de Chevron y detrimento de sus ciudadanos. En respuesta, los afectados hemos recurrido nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero claro, esto no es contra Chevron,
Aquí ya nos enfocamos contra el Estado. Y esto no nos hace muy felices porque eso es justamente lo que quieren las empresas transnacionales, dejar la responsabilidad por los derechos humanos en la cancha del Estado. Pero lo que queremos con esta acción es evitar que el Estado intervenga en este juicio y que se abstenga de hacer cualquier aparición frente a tribunales de extranjeros, como lo ordena el laudo arbitral. Queremos iniciar nuevas acciones de ejecución en otros países, pero no podemos hacerlo por el riesgo de que el Ecuador intervenga y vuelva inútil cualquier esfuerzo. Por eso este caso es sumamente interesante, ya que plantea la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, se pronuncie sobre la jerarquía de los derechos humanos frente al derecho de protección de inversiones, frente a la ley mercatoria. Hay otros sistemas adicionales, otros obstáculos que encontramos, como les mencionaron ya algunos expositores antes, el abuso del derecho. Me refiero a las estructuras societarias, al velo corporativo. Estas herramientas se utilizaron para separar a Texpet, que era la compañía operadora en Ecuador, de Texaco Inc., que era la corporación norteamericana a donde iban las ganancias, y luego para separar a Texaco Inc. de Chevron Corp. Habían 7 niveles de subsidiarias separando estas compañías. Esto les permite a las empresas transnacionales alegar que son la misma compañía para beneficiarse, por ejemplo, del estatus de inversión extranjera, pero se utiliza el velo para mantener la responsabilidad lejos del matrimonio. Es decir, para beneficiarse de la protección de inversionista extranjero, las subsidiarias y la matriz, ahí sí son una sola empresa. Pero para hacerse cargo de la responsabilidad, ahí no se conocen ni siquiera. Chevron ha demostrado que el foro no conveniente funciona de manera estupenda en conjunto con esta protección otorgada por la personalidad societaria, pues así se asegura que cualquier responsabilidad que pueda tener una subsidiaria jamás sería capaz de afectar los bienes de la empresa matriz. Lo primero, garantiza que no exista una jurisdicción competente sobre la empresa. Lo segundo, que ninguna condena en otro país alcance a afectar sus bienes. Estas prácticas se han convertido en los principales obstáculos que impiden el acceso de las víctimas a la justicia. Otra herramienta que utiliza el poder corporativo son la guerra mediática y la incidencia indebida en la academia. La abundancia de recursos les permite tener una presencia permanente en medios de comunicación e influenciar académicos para la redacción de informes e investigaciones que les son favorables. Por ejemplo, ahí está el profesor Douglas Cassell, que es de la Universidad de Pensilvania y escribió varios informes favorables a Chevron luego de recibir generosas donaciones para una organización que él dirige. Hoy ya se encuentra formando parte de King & Spalding, que es el estudio jurídico que defiende a Chevron en los Estados Unidos. En la ofensiva, vale comentarles que para impedir que la historia del crimen pueda ser difundida, Chevron inclusive presentó docenas de procedimientos de discovery que obligaron a periodistas, documentalistas, pasantes, expertos e inclusive a las ONGs aliadas a revelar la información que tenían relativa al caso. Y para concluir, también crearon sus propios medios de comunicación. Por ejemplo, hay un medio impreso que se difunde de manera masiva y gratuita en las provincias afectadas. Aquí se difunden noticias falsas junto con difamación. También crearon varios medios digitales que son fuertemente promocionados. Ahí está uno, por ejemplo, en el que hablan de mí. Se difunde mucho en Ecuador. Y bueno, es muy fácil. Si buscan mi nombre en internet van a encontrar toda una campaña que paga Chevron y algunas otras cosas buenas. Las cosas malas son pagadas. Las buenas son gratis. Bueno, en fin, muchas gracias por su atención. Yo he tratado de resumir en estos 30 minutos un caso complejo, tratando de resaltar los principales obstáculos que hemos encontrado en nuestro esfuerzo por responsabilizar a Chevron de los daños que causó en nuestros territorios. Para nosotros está claro que estas herramientas configuran un entramado que protege y promueve la impunidad de las empresas transnacionales y por ende nos unimos a la recomendación del Grupo de Trabajo en Naciones Unidas. Recomendamos instrumentos jurídicos internacionales vinculantes sobre cuestiones entre empresas y derechos humanos que proporcionen a las víctimas de abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas un acceso efectivo y eficaz a la reparación. Ahora sí, muchas gracias. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.